Secretario de Acuerdo, se le instruye para que active el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con gusto, magistrado presidente. Delegado informático para la actividad de referencia. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, le hago de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de esta Sala Regional de Caribe, integrado por el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos, en suplencia por ausencia del magistrado titular de la segunda ponencia, conforme al acuerdo G/JGA/36/2019 de 25 de abril del 2019. El magistrado Manuel Carape Ortiz, titular de la primera ponencia, y por el magistrado Alberto Romo García, en su carácter de presidente de esta sala y titular de la tercera ponencia, en virtud del acuerdo G/JGA/90/2019, artículos 1 y 3, aprobado por la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal en sesión de 5 de diciembre de 2019, mismo acuerdo que ya se encuentra publicado en la página web institucional de este órgano jurisdiccional. Gracias. Ya verificada la asistencia, se abre la sesión pública de esta sala, siendo las 11 horas, que es la hora fijada para la sesión del día de hoy. Secretario, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional de Caribe, procede a iniciar con los asuntos listados el 5 de diciembre del 2019, correspondientes a la segunda ponencia. Conforme al orden del día, con números de expedientes 599/17-20-01-5, 693/18-20-01-8 y 569/15-20-01-8 y un acumulado, siendo ponente el licenciado Rogelio Olvera Márquez. El licenciado tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Doy cuenta del primer asunto que corresponde a la segunda ponencia, el que corresponde al juicio contencioso administrativo número 599-17-20-01-5, sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, emitida por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 281-2019. En este asunto corresponde la resolución impugnada al oficio número 600-49-2017-1578 de 8 de mayo de 2017, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo II en el estado de Quintana Roo, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación instado por la actora y se confirmó la diversa resolución contenida en el oficio número 500-00-06-02-2017-00502 de 2 de enero de 2017, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo II, en la cual se determinó que los comprobantes expedidos a la hora actora por su proveedor no producen efectos fiscales. Acorde con los criterios que imperan hasta este momento en esta sala, se propone el proyecto bajo las siguientes consideraciones. En el considerando quinto, se hace referencia a que, atendiendo a la petición de la actora formulada en su demanda, se analizarán los agravios hechos valer en el recurso de revocación, conforme al principio de litis abierta. De esta manera procedemos de la siguiente forma. En el considerando sexto, se aborda el tema relativo a la competencia, en el cual la actora aduce que la resolución recurrida no está debidamente fundada y motivada en cuanto a la competencia material, territorial, temporal y de grado de la autoridad que la emitió. En consideración del proyecto, se desestiman por infundados los argumentos de la actora, puesto que del análisis de los preceptos legales que la autoridad invocó, se advierte que sí tiene competencia material y territorial para llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Como en el caso lo es, la resolución por la cual se determina que los comprobantes expedidos a la hora actora por su proveedor no producen efectos fiscales, sin que sea exigible mayor fundamentación al respecto. En el considerando séptimo, la parte actora aduce una indebida valoración de pruebas con las que se acreditaba la efectiva prestación del servicio por parte de su proveedor. En este punto se consideran infundados los argumentos, pues si bien se advierte que existe una ilegalidad por parte de la autoridad al pretender que la actora acredite cuestiones atinentes a su proveedor, tercero, lo que por jurisprudencia está establecido que es incorrecto, también es cierto que del análisis a los elementos de prueba aportados no se acredita que efectivamente haya recibido el servicio.
En el considerando octavo, la parte actora argumenta que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no establece una sanción ante el incumplimiento de acreditar que efectivamente se recibió el servicio facturado por el proveedor, que la resolución por la que se ubica a su proveedor en el tercer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación se encuentra sub iudice, que la deducibilidad de los gastos solo puede determinarse cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación, lo que en el caso ya estaba ejerciendo, por lo que se viola el principio non bis in idem y que se da una decisión anticipada a la revisión que ya se le estaba practicando. Lo anterior se considera infundado, pues la determinación relativa a que las facturas expedidas por su proveedor no producen efectos fiscales no es una sanción, sino una consecuencia de no acreditar la efectiva realización de las operaciones. Asimismo, se determina que sí se señaló el fundamento legal que faculta a la autoridad para emitir una resolución como la recurrida, sin que sea necesario el inicio de facultades de comprobación, pues son procedimientos independientes. Por otra parte, el juicio que interpuso su proveedor ya fue resuelto, y si bien se declaró la nulidad de la resolución ahí impugnada, esto se debió a una cuestión de caducidad, no así al análisis de fondo del asunto. Por lo tanto, no existe pronunciamiento alguno respecto a que su proveedor haya acreditado la materialidad de las operaciones. Finalmente, se determina que la resolución recurrida no se trata de una decisión anticipada a la revisión que se le practica, pues se trata de dos procedimientos distintos. En el considerando noveno, la accionante argumenta que los comprobantes fiscales son los medios idóneos para comprobar la materialización de las operaciones, por lo que, si reúnen los requisitos de ley, deben ser suficientes. Lo anterior se determina que es infundado, pues la circunstancia de que un contribuyente cuente con un comprobante fiscal proveniente de un tercero, que acredite haber realizado a este un pago por el monto consignado en dicho documento, que cuente con un referente documental de su origen, como podría ser un contrato privado celebrado con diversa persona, y que tales aspectos estén registrados en la contabilidad del contribuyente, no es razón suficiente para que la autoridad fiscal deba pasar ineludiblemente por su contenido y darles los efectos pretendidos por el justiciado. En el considerando décimo, la accionante argumenta que la autoridad incurre en un exceso al presumir la existencia de operaciones cuando dicha expresión o término no se encuentra en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Argumento que se estima infundado, pues el término que utiliza la autoridad no trasciende para el hecho de que la parte actora tenía que acreditar que efectivamente recibió el servicio. En el considerando décimo primero, se aborda el argumento relativo a que la parte actora manifiesta que la resolución impugnada, que tiene sustento en el artículo 69b, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vulnera el principio de división de poderes y los derechos fundamentales, pues la simulación jurídica es una institución de derecho civil. La consideración del fallo es infundado, pues la autoridad fiscalizadora no determina la simulación de actos, únicamente determina la inexistencia de una operación, para lo cual tiene plenas facultades en términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada, así como de la recurrida por los motivos y fundamentos expuestos en la parte considerativa del proyecto. En cuenta, señor magistrado presidente. Gracias. Los integrantes del Pleno, el proyecto está a consideración. Manuel Calapio Ortiz. Sin comentarios. Magistrado Alberto Romo García. Sin comentarios. Si no hay comentarios ni observaciones, entonces, secretario, podría tomar la votación del proyecto, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación del presente asunto en los siguientes términos. Magistrado Manuel Calapio Ortiz. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. Con el proyecto. Magistrado Rogelio Olvera Márquez. Gracias. En contra del proyecto, en virtud de que con el material probatorio que obra en el expediente del juicio, en conjunto y en forma adminiculada, considero que existen elementos suficientes para demostrar que el actor sí recibió el servicio cuya materialidad cuestionó la autoridad demandada, por lo cual me reservo el derecho para formular el voto particular respectivo.
Señor vicepresidente, le informo que hay 2 votos a favor con el sentido del proyecto y un voto en contra, reservándose derecho para hacer voto particular. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Doy cuenta con el segundo asunto de la segunda ponencia. Corresponde al juicio contencioso administrativo número 693, diagonal 18-20-01-8. Sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, emitida por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito en el amparo directo 280, diagonal 2019. En este asunto corresponde a la resolución impugnada, la contenida en el oficio 600-48-2018-353 de fecha 30 de mayo de 2018, a través de la cual se resuelve el recurso de revocación instado y se confirma la diversa resolución contenida en el oficio 500-48-00-04-00-2017-3908 de 24 de agosto de 2017, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo 1, en la cual se determinaron diversos créditos fiscales por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el considerando quinto, se analiza el segundo concepto de impugnación de la demanda, donde la actora señala que no se cumplió a cabalidad con las formalidades previstas en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, ya que el acta parcial de inicio de 1 de agosto de 2014, en ella los visitadores entregaron la orden sin previamente haberse identificado ante quien entendió el inicio de la visita. Al respecto, se considera infundado el argumento de la actora, toda vez que aun cuando el personal visitador hubiera invertido el orden secuencial al que alude la actora, esto es, que hubiese entregado la orden de visita e inmediatamente después hubiese procedido a identificarse ante el compareciente, tal circunstancia no afectaría en modo alguno la legalidad del acta parcial de inicio, pues basta con que ambas actuaciones se efectúen en la etapa inicial de la visita domiciliaria para considerar que se respetó, en este aspecto, la formalidad prevista en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de la Sala Superior de este tribunal de rubro visita domiciliaria y legalidad no invalidante en la identificación de los visitadores. En el considerando sexto, se procede al análisis de oficio de la competencia de la autoridad que tramitó el procedimiento del que deriva la resolución previamente recurrida, como una potestad que tiene reservada este tribunal. Al respecto, se advirtió que en el oficio número 500-24-00-03-00-2015-1508 de fecha 16 de junio de 2015, el subadministrador local de Auditoría Fiscal 3 de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Chetumal del Servicio de Administración Tributaria fundó indebidamente su competencia, pues omitió citar con precisión el artículo, fracción, inciso y párrafo que le faculta al titular de dicha administración para emitir el oficio por el cual se informa al contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también a sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento correspondiente en términos del último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. En atención a lo razonado, se propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada que resolvió el recurso de revocación y la nulidad de la resolución recurrida para el efecto de que la autoridad fiscalizadora reponga el procedimiento y emita un nuevo oficio donde precise de manera debida la fundamentación de su competencia material y territorial, a través del cual dé el debido cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, de acuerdo con sus facultades discrecionales, deberá cumplirse en un plazo no mayor de 4 meses, contado a partir de que el presente fallo quede firme, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. No pasa inadvertido a esta sala que, mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2019, la parte actora exhibió como prueba superveniente la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional de Occidente, dentro del juicio de nulidad 9664, diagonal 16-07-02-5, con la finalidad de acreditar la materialidad de las operaciones que celebró con la diversa persona moral proveedora. No obstante, dicha prueba superveniente se encuentra relacionada con los elementos de fondo planteados por la actora en este asunto,
mismos que no se abordan en la sentencia con motivo de la nulidad propuesta. Por lo tanto, resulta innecesario realizar un pronunciamiento al respecto a su valoración. En consecuencia, el proyecto propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, que resolvió el recurso de revocación, y declarar la nulidad de la resolución recurrida por los motivos y fundamentos con los efectos discrecionales precisados en la parte final de esta sentencia. Gracias. Es todo. Muy bien, gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto. Magistrado Manuel Cala Cortés. Sin comentarios. Magistrado Alberto Romo García. También sin comentarios. Al no haber comentarios ni observaciones, le pido al secretario que tome la votación del proyecto. Claro que sí, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Magistrado Manuel Cala Cortés. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. En contra del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que hay 2 votos a favor con el sentido del proyecto y un voto en contra. Se continúa con el orden del día. Gracias. Doy cuenta con el tercer asunto que corresponde a esta ponencia. Corresponde al juicio contencioso administrativo número 569, diagonal 15-20-01-8, acumulado. Sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 598, diagonal 2018. En este asunto constituyen 2 las resoluciones impugnadas. La primera, la contenida en el oficio CEFIPLAN, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DAFN, diagonal DRE, diagonal 192, diagonal 3, diagonal 2015, de fecha 23 de marzo de 2015, emitida por el Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, determinante de diversos créditos fiscales. La segunda resolución constituye la negativa de sustitución de garantía contenida en el oficio CEFIPLAN, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DIFE, diagonal 3743, diagonal 12, diagonal 2015. Consideraciones del proyecto. Considerando quinto, en cumplimiento a la diversa ejecutoria de 23 de agosto de 2018, emitida también por el primer tribunal colegiado del 27º circuito, en el diverso amparo directo 328, diagonal 2017, esta sala se pronuncia sobre la oportunidad o no de los conceptos de impugnación vertidos en el escrito aclaratorio de demanda presentado el 18 de junio de 2015. Al respecto, se desestiman por inoperantes los argumentos plasmados en dicho escrito, al actualizarse en la especie la figura de la preclusión, ya que la actora tuvo pleno conocimiento de la resolución combatida, del acto que le dio origen y de las supuestas violaciones procedimentales que alega en forma previa a la interposición de la demanda que origina el presente juicio. En efecto, los conceptos de impugnación formulados por la demandante en el escrito presentado el 18 de junio de 2015 son extemporáneos al haberse planteado fuera del plazo de 45 días previsto en el artículo 13, fracción primera, inciso A, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente para ese año. En ese sentido, no es procedente entrar al estudio y resolución de los argumentos planteados en tal escrito. En el considerando sexto, se precisa que esta sala no pasa inadvertido que la competencia es una cuestión de orden público. Sin embargo, no se advierten elementos para concluir que existe una indebida o falta de fundamentación y motivación en los actos combatidos o en los actos que le dieron origen, sin que tenga que realizar un pronunciamiento exhaustivo del análisis realizado al respecto. En el considerando séptimo, se reitera lo expuesto en la sentencia de 2 de mayo de 2017, puesto que en la ejecutoria dictada en el diverso amparo 328, diagonal 2017, no se ordenó su modificación. En este caso, el tema analizado fue el correspondiente a la legalidad en el rechazo de las deducciones, en el cual la parte actora no ofreció prueba pericial con la que acreditara el correcto registro y cálculo de sus deducciones. Por lo tanto, se declararon infundados tales argumentos. En el considerando octavo,
se reitera lo dicho en la sentencia de 2 de mayo de 2017, atento a que la ejecutoria dictada en el diverso amparo 328/2017 no se ordenó su modificación. En esta parte, el tema analizado fue el que no se precisó debidamente la fundamentación y motivación de la negativa de sustitución de garantía contenida en el oficio Cefiplan /SSI /DGAF /DIFE /3743 /12 /2015. Al respecto, en términos del artículo 87 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la calificación de la garantía obliga a la autoridad a verificar que se cumplan los requisitos que establecen el Código y su reglamento en cuanto a la clase de garantía, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos a que señala el artículo 141 del Código citado, ya que el ejercicio de esa facultad discrecional se encuentra limitada por el artículo 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, que estatuyen la obligación de toda autoridad de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. En el considerando noveno, se reitera lo dicho en la sentencia de 2 de mayo de 2017, pues en la ejecutoria dictada en el amparo 328/2017 no se ordenó su modificación. En esta parte, se calificaron de inoperantes por extemporáneo los argumentos planteados en la ampliación de demanda, identificados como segundo y tercero, relativos a la indebida fundamentación y motivación e incompetencia de la resolución liquidatoria y el procedimiento que le dio origen, controvertida originalmente en el juicio atrayente 569/15-20-01-8. Lo anterior, al actualizarse en la especie la figura de la preclusión, ya que es incuestionable que las ilegalidades pretendidas ya eran conocidas por la actora en forma previa a la presentación del escrito inicial de demanda del juicio 569/15-20-01-8. En consecuencia, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución determinante del crédito fiscal y declarar la nulidad de la negativa de sustitución de garantía por los motivos y fundamentos y para los efectos precisados en el octavo considerando del proyecto. En cuenta, señor presidente. Gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto del que ha dado cuenta. Maximo Manuel Carapio Ortiz. Sin comentario. Magistrado Alberto Romo García. Tampoco tengo comentarios. Si no hay comentarios ni observaciones, pido al secretario a favor de tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Magistrado Manuel Carapio Ortiz. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Por parte de la segunda ponencia, no existen más asuntos listados para la presente sesión. Gracias. Señor presidente. Secretario, ¿nos apoya informando al Pleno cómo fue la votación de los asuntos que fueron presentados por la segunda ponencia? Claro que sí, magistrado presidente. Me permite informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la segunda ponencia es el siguiente. El expediente 599-17-20-01-5 fue aprobado por mayoría de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida. El expediente 693-18-20-01-8 fue aprobado por mayoría de votos en el sentido de declarar la nulidad lis y llana de la resolución impugnada y declarar la nulidad de la resolución recurrida para efectos discrecionales. Y el expediente 569-15-20-01-8 y un acumulado fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada y declarar la nulidad de la negativa de la sustitución de garantía para determinados efectos. Es cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la segunda ponencia. Gracias. Si por favor nos permite continuar con el orden del día. Me gusta, magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, procede a continuar con el asunto listado el 5 de diciembre de 2019, correspondiente a la tercera ponencia en la orden del día, con número de expediente
1110, diagonal 15-20-013, siendo ponente el magistrado Alberto Romo García. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo 1110, diagonal 15-20-01-3. Sentencia definitiva en cumplimiento de ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, en el amparo directo 38, diagonal 2019. Resolución impugnada. La resolución contenida en el oficio número 500-13-00-01-2015-004514 de 13 de agosto de 2015, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Cancún en el estado de Quintana Roo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se autorizó parcialmente a la hoyactora la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al periodo de abril de 2014 más actualizaciones, y se negó otra parte de la devolución solicitada. Consideraciones del proyecto. Considerando séptimo. Se analiza la legalidad de la resolución impugnada respecto de la procedencia de la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, parcialmente negada en sede administrativa. La actora controvierte la indebida fundamentación de la resolución impugnada y que, con los documentos aportados ante la autoridad, se acredita la materialidad de los servicios que le fueron prestados. Del análisis que se realizó a las pruebas documentales aportadas, se advierte que la actora no logró demostrar la efectiva materialidad y realización de las operaciones consignadas en las facturas expedidas por sus proveedores. Lo anterior, porque conforme a las facultades ejercidas por la autoridad fiscal para comprobar la procedencia de la devolución de saldo a favor, constató que los proveedores contratados y subcontratados no contaban con la infraestructura, activos y personal para prestar los servicios consignados en las facturas. Máxime que del análisis que se realizó al contrato celebrado con uno de los proveedores de la actora, se advirtió la imposibilidad para que éste pudiera subcontratar todo o en parte las obras o servicios señalados en el contrato analizado. Por lo que, al no acreditarse la existencia de las operaciones consignadas en las facturas, resulta improcedente la devolución del impuesto al valor agregado solicitado en devolución. Asimismo, se analizó el argumento vertido por la actora en el sentido de que en el caso de que este tribunal considere que las operaciones que le dieron origen al impuesto solicitado en devolución son inexistentes, deberá condenar a la autoridad fiscal a devolver dichas cantidades por tratarse de un pago de lo indebido, pues dicho impuesto se causa por los actos o actividades que realizan los contribuyentes, en este caso las operaciones con sus proveedores. De ahí que si dichas operaciones no existieron, es evidente que no existió el hecho generador de la contribución, impuesto al valor agregado, y en consecuencia los pagos que realizó por ese impuesto. Argumento que se califica de infundado, toda vez que conforme a lo expuesto, no se puede advertir que los servicios prestados por los proveedores y proveedores subcontratados contarán con el personal, activo e infraestructura para prestar los servicios descritos, y por ende las operaciones se reputaron inexistentes en la inteligencia de que uno de los proveedores que expiden las facturas no podía subcontratar en todo o en parte la ejecución de las obras pactadas en el contrato. Por tal motivo, el argumento de la actora para pretenderse le reconozca un derecho subjetivo a la devolución por pago de lo indebido parte de una premisa falsa, pues pretende sostener que este deriva del reconocimiento de la inexistencia de la operación que efectuó con los proveedores y por ende no se dieron los supuestos previstos en la norma para el pago del impuesto al valor agregado, cuando en el presente caso el rechazo de la devolución derivó que el impuesto al valor agregado que se le pagó al proveedor no era acreditable. Por una parte, porque no se pudo demostrar la efectiva existencia de los servicios prestados por parte de los proveedores y proveedores subcontratados. Y por otra parte, pues los servicios prestados no fueron proporcionados directamente por el proveedor, ello derivado del propio contrato existente entre el actor y su proveedora. Por ende, no procede la devolución del saldo a favor y mucho menos el pago de lo indebido pretendido. Además de que la solicitud de devolución instada ante la autoridad fiscal fue con base a la pretensión de la existencia de un saldo a favor y no ante un pretendido pago de lo indebido, por lo que este concepto no formó parte de los motivos y fundamentos que dieron origen a la resolución impugnada.
De igual forma, el pago de lo indebido no es el pago efectuado directamente por el contribuyente, sujeto obligado tratándose de la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento en el uso o goce temporal de bienes o servicios, sino el pago de lo indebido se genera por las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó y siempre que no lo hayan acreditado, ello en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Siendo que, del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en el expediente en que se actúa se advierte que el hoy actor, al presentar su declaración definitiva del impuesto al valor agregado por el mes de abril de 2014, que es el periodo que fue solicitado en devolución, sí acreditó el impuesto al valor agregado que le fue trasladado con motivo de la prestación de servicios que recibió de sus proveedores, por lo que en términos del artículo 22, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no procede la devolución de pago de lo indebido si las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado a quien lo causó lo hayan acreditado. Razones anteriores por las que resulta infundado el argumento del actor. Por último, no se consideran vinculantes para la emisión del presente fallo las sentencias y oficios de auditoría emitidos por la actora como pruebas supervenientes, donde alega una pretendida eficacia refleja de la cosa juzgada, pues los actos impugnados en las sentencias aportadas son distintos al impugnado en el presente juicio. Los periodos solicitados en devolución difieren al periodo sobre el que se emitió la resolución impugnada, y los fundamentos y motivos no son coincidentes entre sí, por lo que no existe interdependencia entre las pruebas supervenientes aportadas y la resolución impugnada en el presente juicio, siendo inaplicable en consecuencia la figura de la cosa juzgada refleja. El proyecto propone: la parte actora no probó los hechos constitutivos de su pretensión en el presente juicio. En consecuencia, se reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que ha quedado descrita en el resultado primero del proyecto por los motivos y fundamentos precisados en el último considerando de la sentencia. Tercero, no se reconoce el derecho subjetivo de la actora respecto a la solicitud de devolución en materia del presente. Integrantes del Pleno, pongo a su consideración el proyecto del que he dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Magistrado Manuel Carapio Ortiz. Sin comentarios. Al no haber comentarios ni observaciones, le pido al secretario tome la votación correspondiente al proyecto. Claro que sí, magistrado. Se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Magistrado Manuel Carapio Ortiz. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Contra del proyecto por 3 razones sustanciales. La primera, porque con el material probatorio que obra en el expediente del juicio, analizado en conjunto y en forma adminiculada, considero que sí existen elementos para demostrar la materialidad de los servicios cuestionados por la autoridad demandada. La segunda, porque de considerarse no acreditable el impuesto al valor agregado rechazado por la autoridad, considero que ese impuesto efectivamente pagado por la actora y no cuestionado se convierte en un pago indebido. Y la tercera, porque respecto de la misma parte actora y demandada, existen diversos asuntos en los cuales ya hay cosa juzgada refleja a favor de la parte actora. Por tanto, me reservo el derecho a formular el voto particular respecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay 2 votos a favor con el sentido del proyecto y un voto en contra, reservándose derecho para hacer voto particular. Continuar con el orden del día. No teniendo más asuntos listados la tercera ponencia, solicito se dé cuenta al Pleno de la votación de los proyectos de la tercera ponencia. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido del proyecto aprobado de la tercera ponencia es el siguiente. Fue aprobado por mayoría de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada y no se reconoce el derecho subjetivo solicitado. Gracias. Es cuenta, señor magistrado presidente, los asuntos listados de la tercera ponencia. Gracias. Favor de continuar con el orden del día. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, se procede a continuar con los asuntos listados el 5 de diciembre de 2019 correspondientes a la primera ponencia.
conforme al orden establecido, de tal suerte que se analizarán los expedientes 158, diagonal 18-20-01-1 y 18, diagonal 16-20-01-4, siendo ponente el magistrado Manuel Carape Ortiz. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Doy cuenta a la sala del juicio contencioso administrativo número 158, diagonal 18-20-01-1. Es el proyecto de sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el amparo directo con número de toca 362, diagonal 2019. Resolución impugnada. La contenida en el oficio de fecha 19 de diciembre de 2017, emitido por el administrador desconcentrado jurídico de Quintana Roo II, a través de la cual resolvió el recurso de revocación confirmando la resolución de fecha 5 de julio de 2017, emitida por el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Quintana Roo II del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual la autoridad fiscal concluyó que la sociedad citada al rubro no recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales expedidos por su proveedor. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto del proyecto se analiza el argumento de la actora, donde controvierte la competencia de la autoridad emisora del oficio del listado definitivo, la cual aduce no tiene facultades para aplicar lo dispuesto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, además de que tampoco tiene facultades para iniciar el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones. Asimismo, controvierte la competencia material y territorial del acto recurrido. Se califican infundados los argumentos de la actora, pues del análisis de los actos controvertidos se advierte que la autoridad sustenta debidamente su competencia material y territorial. En el considerando sexto, se analiza el argumento de la actora, donde alega que la resolución impugnada es ilegal, ya que considera que con las pruebas aportadas resulta suficiente para demostrar que sí recibió los servicios facturados. El argumento es fundado pero insuficiente. Lo anterior, pues de la determinación de la autoridad de que las pruebas presentadas por la recurrente son insuficientes, no viene exclusivamente de la omisión de relacionar las pruebas con los hechos que se pretenden demostrar. Sin embargo, la autoridad demandada sí analizó la valoración de las pruebas aportadas por el recurrente, concluyendo que eran insuficientes. En el considerando séptimo se analiza el argumento de la actora, donde alega que la resolución es ilegal, ya que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación se encontraba sub iudice al momento de su emisión, al interponerse el juicio de amparo indirecto en contra del primer acto de aplicación. El argumento se califica de inoperante, lo anterior, pues la enjuiciante pretende que se declare la nulidad por el solo hecho de haber presentado amparo indirecto en contra del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, aunado a que de los documentos que obran en autos no se advierte que la actora hubiere solicitado la suspensión del juicio de garantías interpuesto, el cual además fue sobreseído. En el considerando octavo se analiza el argumento donde la parte actora aduce en forma medular que la resolución impugnada y la recurrida son ilegales, pues se estima que con las probanzas aportadas a las autoridades se acreditó la efectiva prestación y materialidad de los servicios amparados con los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores. Se considera infundado el argumento de la actora debido a que no demostró en la etapa administrativa ni en el presente juicio que los servicios amparados en los comprobantes fiscales respectivos fueron recibidos. Asimismo, se califica de infundado el argumento de la demandante en el que aduce que es ilegal que la autoridad señale que debía acreditar que las personas físicas que prestaron los servicios cuentan con cierta capacidad técnica o profesional, el cual es insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada. En el considerando noveno se analizó el argumento de la demandante, donde alega que la resolución recurrida es ilegal por considerar que no estaba obligada a acreditar que su proveedor cuenta con activos,
personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparan los comprobantes, así como el cumplimiento de obligaciones de su proveedor, pues dicha circunstancia no es exigida por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, señalando que la resolución no debe sustentarse en la omisión de aportar documentación propia de terceros. Se considera parcialmente fundado el argumento de la actora, pues los motivos que sustentan la resolución impugnada son excesivos, ya que no es requisito para demostrar que recibió los servicios facturados el tener que demostrar que su proveedora haya incumplido con sus obligaciones fiscales, pues el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no establece dicha obligación. Sin embargo, subsiste la legalidad del resto de los motivos de rechazo vertidos en el acto recurrido, pues ellos no buscan sancionar a la demandante por incumplimiento de terceros, sino que en términos de la segunda parte del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, la autoridad pretende cerciorarse que el contribuyente recibió los servicios facturados por su proveedor. En el considerando décimo se analiza el argumento donde el enjuiciante manifiesta que el acto recurrido es ilegal por considerar que deriva de actos viciados de origen, pues no se cumplieron los plazos señalados en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, aunado a que la autoridad se valió de medios de notificación que no se prevén en el citado numeral. Los argumentos se consideran inoperantes, ya que todos se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del procedimiento previsto por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual no concluyó con la emisión de la resolución impugnada. En el considerando décimo primero se analizó el argumento donde la actora solicita se realice un control constitucional difuso, solicitando que se realice un análisis de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y se inaplique el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. El argumento del enjuiciante se considera infundado, pues esta sala no cuenta con facultades para realizar su análisis, pues se tratan de cuestiones de constitucionalidad e inconvencionalidad, siendo que este tribunal es de legalidad. En el considerando décimo segundo, se analizaron los argumentos de la demandante en contra de la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, en el que aduce que dicha regla sobrepasa lo dispuesto por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, los cuales se consideran infundados, pues lejos de causarle un perjuicio, limita la actuación de la autoridad estableciendo un plazo máximo para resolver el procedimiento correspondiente. En el considerando décimo tercero se analizaron los argumentos de la actora en contra de la regla 1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y 2017, los cuales se calificaron de inoperantes debido a que la demanda intentada en contra de dichos actos fue desechada por improcedente. En el considerando décimo cuarto se analiza el argumento de la actora donde aduce que el expediente administrativo en el que se contiene la resolución recurrida no está debidamente certificado. Dicho argumento se califica inoperante, pues con independencia de que los expedientes administrativos sean exhibidos en copias simples o certificadas, dicha circunstancia no trasciende el sentido del acto recurrido, pues no existe controversia en lo que respecta a la existencia de la resolución impugnada o la recurrida. Por lo tanto, el proyecto propone señalar que la parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción en el presente juicio y, en consecuencia, reconocer la validez de la resolución impugnada y de la recurrida por los motivos y fundamentos señalados en los considerandos del presente proyecto. En cuenta, señor magistrado presidente. Gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto declarado por el magistrado. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observación. Magistrado Alberto Romo García. Sin observación. No habiendo observaciones ni comentarios, a favor de tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Magistrado Manuel Cara Cortés. A favor del proyecto.
Estimado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor por el sentido del proyecto. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 18, diagonal 16-20-01-4, proyecto de sentencia emitida en cumplimiento de la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, dictada en el amparo directo 592, diagonal 2018, por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito. Resolución impugnada. La resolución contenida en el oficio de fecha 30 de octubre de 2015, emitida por el subadministrador local de Auditoría Fiscal 2 de Cancún, del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual resolvió autorizar de manera parcial la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto de 2014. Consideraciones del proyecto. En los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del proyecto, se precisa que a través del mismo se debe acatar la ejecutoria emitida en el recurso de revisión fiscal radicado con el número 16-2017, del cual conoció el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, resuelto en sesión de 27 de julio de 2018, en donde se señala que esta sala emite una nueva sentencia en la que, en observancia de los principios de congruencia y exhaustividad en los términos apuntados en esta ejecutoria, analice las razones expresadas por las autoridades en la constatación de demanda relativas a que la devolución del saldo a favor depende de la autenticidad de las operaciones comerciales, cuya función de revisión le corresponde a la autoridad fiscal, independientemente de que se encuentren amparadas en los comprobantes fiscales, y por tanto la consecuencia que ello genera es que no proceda la devolución de las cantidades pretendidas cuyo análisis omitió. Asimismo, se debe acatar la ejecutoria emitida en el amparo directo con el número 373 diagonal 2017, del cual conoció también el citado órgano colegiado, resuelto en sesión de 27 de julio de 2018, en donde se señala que esta sala emite una nueva sentencia en donde, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de contestación a los planteamientos de la contribuyente quejosa únicamente respecto al tópico de pago de lo indebido. En el considerando décimo del proyecto se analiza el único concepto de impugnación de la demanda inicial, donde se controvierte la legalidad de la resolución impugnada respecto de la procedencia de la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, parcialmente negada en sede administrativa. La actora controvierte la indebida fundamentación de la resolución impugnada y que con los documentos aportados ante la autoridad se acredita la materialidad de los servicios que le fueron prestados por sus proveedores. El argumento se califica de infundado, pues del análisis que se realizó a las pruebas documentales aportadas, se advierte que la actora no logró demostrar la efectiva materialidad y realización de las operaciones consignadas en las facturas expedidas por sus proveedores. Lo anterior, porque conforme a las facultades ejercidas por la autoridad fiscal para comprobar la procedencia de la devolución de saldo a favor, constató que los proveedores contratados y subcontratados no contaban con la infraestructura, activos y personal para prestar los servicios consignados en las facturas. Máxime que del análisis que se realizó a los contratos exhibidos, se advirtió la imposibilidad de que los proveedores contratados pudieran subcontratar todo o en parte las obras o servicios señalados en los contratos analizados, además de que la adminiculación de las pruebas aportadas no se logra demostrar la efectiva prestación y realización de los servicios consignados en las facturas que fueron emitidos por los proveedores de la actora, por lo que, al no acreditarse la existencia de las operaciones consignadas en las facturas, resulta improcedente la devolución del impuesto al valor agregado solicitado en devolución. Asimismo, se analizó el argumento vertido por la actora en el sentido de que, en el caso de que este tribunal considere que las operaciones que le dieron origen al impuesto solicitado en devolución son inexistentes, deberá condenar a la autoridad fiscal a devolver dichas cantidades al tratarse de un pago de lo indebido, pues dicho impuesto se causa por los actos o actividades
que realizan los contribuyentes, en este caso las operaciones con sus proveedores. De allí que si dichas operaciones no existieron, es evidente que no existió el hecho generador de la contribución, impuesto al valor agregado, y en consecuencia los pagos que realizó por ese impuesto. Argumento que se califica de infundado, toda vez que conforme a lo expuesto no se pudo advertir que los servicios prestados por proveedores y proveedores subcontratados contaran con el personal activo e infraestructura para prestar los servicios descritos y por ende las operaciones se reputaron inexistentes en la inteligencia de que los proveedores que expiden las facturas no podían subcontratar en todo o en parte la ejecución de las obras pactadas en dichos contratos. Por tal motivo, el argumento de la actora para pretender que se le reconozca un derecho subjetivo a la devolución por pago indebido parte de una premisa falsa, pues pretende sostener que éste deriva del reconocimiento de la existencia de las operaciones que efectuó con proveedores y por ende no se dieron los supuestos previstos en la norma para el pago del impuesto al valor agregado, cuando en el presente caso el rechazo de la devolución derivó de que el impuesto al valor agregado que se le pagó al proveedor no era acreditable. Por una parte, no se pudo demostrar la efectiva existencia de los servicios prestados por parte de los proveedores y proveedores subcontratados, y por otra parte, pues los servicios prestados no fueron proporcionados directamente por el proveedor, ello derivado del propio contrato existente entre la actora y su proveedora. Por ende, no procede la devolución de saldo a favor y mucho menos el pago de lo indebido pretendido. Además de que la solicitud de devolución instada ante la autoridad fiscal fue con base a la pretensión de la existencia de un saldo a favor y no ante un pretendido pago de lo indebido, por lo que este concepto no formó parte de los motivos y fundamentos que dieron origen a la resolución impugnada. De igual forma, el pago de lo indebido no es el pago efectuado directamente por el contribuyente sujeto obligado, tratándose de la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento en el uso o goce temporal de bienes o servicios, sino el pago de lo indebido se genera por las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó y siempre que no lo hayan acreditado. Ello en términos de los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 4 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, siendo que del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en el expediente que se actúa se advierte que la hoy actora, al presentar su declaración definitiva del impuesto al valor agregado en el mes de agosto de 2014, periodo solicitado en devolución, sí acreditó el impuesto al valor agregado que le fue trasladado con motivo de la prestación de servicios que recibió de sus proveedores, por lo que en términos del artículo 22, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no procede la devolución del pago de lo indebido si las personas que hubiesen pagado el impuesto trasladado a quien lo causó lo hayan acreditado. Razones anteriores por las que resulta infundado el argumento de la actora. Por último, no se consideran vinculantes para la emisión del presente fallo las sentencias y oficios de auditoría exhibidos por la parte actora como pruebas supervenientes, donde alega una pretendida eficacia refleja de la cosa juzgada, pues los actos impugnados en las sentencias aportados son distintos a la impugnada en el presente juicio. Los periodos solicitados en devolución difieren al periodo sobre el que se emitió la resolución impugnada y los fundamentos y motivos no son coincidentes entre sí, por lo que no existe interdependencia entre las pruebas supervenientes aportadas y la resolución impugnada en el presente juicio, siendo inaplicable la figura de la eficacia de la refleja de la cosa juzgada. Asimismo, los hechos notorios aportados consistentes en distintas ejecutorias dictadas por un tribunal colegiado del 27º circuito no son vinculantes para esta juzgadora en virtud de que fueron emitidos por un organismo jurisdiccional distinto a esta Sala Regional del Caribe, por lo que no son obligatorios. El proyecto propone señalar que la parte actora no probó su pretensión, en consecuencia, reconocer la validez de la resolución impugnada, la cual ha quedado descrita en el resultado primero del presente fallo, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando último de este fallo. En cuanto al señor magistrado presidente. Gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto del que nos han dado cuenta. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. Sin observaciones. Licenciado Alberto Romo García. Sin observaciones. Al no existir comentario ni observación, secretario, por favor, proceda a la votación del proyecto. Con gusto, mis presidentes, proceda a tomar la votación del proyecto en los siguientes términos. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto.
Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra del proyecto por 3 razones sustanciales. La primera, porque con el material probatorio que obra en el expediente, en conjunto y en forma adminiculada, considero que existen elementos suficientes para demostrar la materialidad de los servicios cuestionados por la autoridad demandada. La segunda, porque de considerarse no acreditable el impuesto al valor agregado rechazado por la autoridad, considero que ese impuesto efectivamente pagado por la actora y no cuestionado se convierte en un pago indebido. Y la tercera, porque respecto de la misma parte actora y demandada, existen diversos asuntos en los cuales ya hay cosa juzgada refleja a favor de la parte actora. Por lo tanto, me reservo el derecho a formular el voto particular respectivo. Magistrado Manuel Jarapa Ortiz. A favor del proyecto. Magistrado Presidente, le informo que hay 2 votos a favor con el sentido del proyecto y un voto en contra, reservándose derecho para formular voto particular. Se continúa con el orden del día. Gracias, secretario. Se informa al Pleno que no existen más asuntos listados para la presente sesión correspondientes a la primera ponencia. Gracias, magistrado. Secretario, si nos informa cuál fue el sentido de la votación de los proyectos que presentó la primera ponencia. Con gusto, magistrado presidente. Me permite informar de que el sentido de los proyectos aprobados en la primera ponencia es el siguiente. Expediente 158-18-20-01-1 fue aprobado por unanimidad de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada y de la recurrida. El expediente 18-16-20-01-4 fue aprobado por mayoría de votos en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada. Les cuenta, señor magistrado presidente, los asuntos listados de la primera ponencia. Perdón, ¿queda algún asunto pendiente en el orden del día? No, magistrado presidente. ¿Y el pleno de la sala no tiene alguna otra cuestión que tratar? ¿No? Ninguno. En esa tesitura voy a levantar la sesión. Siendo las 12 horas del día de su inicio, procede el secretario a detener la videograbación. Asimismo, se inscribe para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 13 de diciembre de 2019 a las 11 horas, y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión pública ordinaria se transmita por el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Claro que sí, magistrado presidente. El delegado informático puede tener la videograbación, por favor.